Vivimos en un mundo que va muy rápido, pero es importante tomarse el tiempo necesario para cuidar la salud con información útil basada en ciencia y evidencia. Soy el Dr. Elmer Huerta y te acompaño en Espacio Vital. Hoy día vamos a ver cómo es que este microbioma se forma, cuál es su función. La doctora Nevenka Alegre Villanueva, ella es médico gastroenteróloga del Hospital María Auxiliadora y nos va a ayudar en esta empresa. Doctora Alegre, qué gusto de saludarla. Buenas tardes. Hola doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un placer para mí estar en este momento aquí y poder hablar sobre un tema bastante importante que es pues la microbiota intestinal, ¿no? Gracias, doctora. Usted no la puedo ver, estamos en diferentes lugares, por la voz sí. Me parece que usted es muy jovencita. ¿Usted se acuerda de ese término flora intestinal o usted ya lo aprendió como microbiota? Claro, antiguamente pues estoy joven, sí, pero claro, lo escucho desde que era comúnmente llamada flora intestinal, pues, ¿no? Y obviamente ahora al ya ser especialista y gastroenteróloga ya es que en el tiempo ya pues podemos saber que ahora ya no es denominada flora intestinal, sino más bien microbiota intestinal. Exactamente. Pues yo le cuento que allá en los años 70, 80, cuando yo estudiaba medicina, estaba en la residencia, etcétera, era la flora intestinal. Oiga, sí. Y no se tenía mucha idea, excepto quizás lo de la vitamina B12, que siempre se supo desde hace muchos años. No se tenía mucha idea sobre esto. Estas investigaciones, doctora, ¿cuándo es que hemos empezado realmente a recopilar y a valorar esta microbiota? Desde más o menos. Hace aproximadamente ya más de 10, 20 años, probablemente ya el término ya comúnmente denominado microbiota intestinal, salvo que ahora se le está dando mucha más importancia porque hay múltiples estudios científicos que mencionan la importancia de esta flora intestinal y cómo está bastante relacionado. En este caso, la alteración impacta negativamente para el desarrollo de algunas enfermedades, ¿no?, que son bastante frecuentes actualmente. Muy bien. Entonces, si quisiéramos definirla en palabras sencillitas para que nuestros oyentes puedan entender, si alguien le pregunta, doctora Alegre, ¿qué es la microbiota intestinal? Bueno, en este caso la microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos, principalmente bacterias, pero también pueden ser virus, hongos, protozoos, que habitan en el tracto gastrointestinal. Muy bien. O sea que en realidad es un zoológico lo que tenemos ahí en el intestino grueso, doctora. Exactamente. O sea, están en todo el tracto gastrointestinal, pero su función o en gran cantidad están en el colon. Correcto. 95% de las bacterias que tenemos de esta microbiota intestinal están en el intestino grueso, pero en la boca, doctora, está llena hay un microbioma oral, ¿cierto? Sí, claro, también existe el microbioma oral, que también es bastante diverso, gástrico, ¿no? Sí. Intestino delgado. O sea que las bacterias en realidad están dentro nuestro, y ahora vamos a tomar una pausa, doctora, y cuando regresemos, usted nos va a decir ¿qué se sabe? ¿Qué se está conociendo acerca de las funciones de esta microbiota intestinal? Regresamos. Si usted recién prendió su radio, activó su audio player, estamos conversando con la doctora Nevenka Alegre Villanueva, médico gastroenteróloga del Hospital María Auxiliadora, sobre la microbiota intestinal, que ya nos definió en el primer bloque. Es el conjunto de bacterias, de virus, de hongos, de protozoarios que viven en el intestino grueso, en realidad en todo el tracto gastrointestinal, pero preferentemente en el intestino grueso. Doctora Alegre, el bebé cuando nace, ¿verdad? Se acepta que el bebito que está dentro del útero, hasta ahora la teoría es de que es estéril, no tiene nada. ¿En qué momento de la vida, doctora, el bebito cuando nace empieza a formar esta microbiota?
Bueno, múltiples estudios o la teoría ya es clara y menciona de que ni bien el bebé atraviesa, en este caso, el parto vaginal, ya es un bebé que en este caso comienza a desarrollarse o a formarse la microbiota intestinal, ¿no? Entonces ya hay también mucha evidencia que respalda el beneficio, en este caso, del parto vaginal, a diferencia de un parto por cesárea, ¿no? Principalmente. A ver, qué interesante, porque al salir por la vagina en el trabajo del parto, el bebito, pues en su boquita, hasta la mucosidad de la vagina, etcétera, está lleno de bacterias, como hemos dicho, porque también la vagina tiene su microbiota. Entonces, todas esas bacterias ya empiezan a colonizar al bebito, y en los 2, 3, 4 días ya este bebito tiene entonces una microbiota, y como usted nos dice, esa es una de las ventajas del parto vaginal, porque en las cesáreas el bebito sale de frente, se le extrae sin mayor problema. Muy bien, entonces ya la microbiota se empieza a formar desde el momento del nacimiento, y se sabe más o menos, doctora, o hay alguna manera de catalogar estas bacterias intestinales que se forman en la microbiota. ¿Hay grupos, digamos? Sí, hay grupos, dentro de ellos hay 2 grandes grupos que son bastante importantes, que en este caso son los firmicutes y los bacteriotes, que claramente engloban a múltiples bacterias que pueden estar como parte de nuestra flora intestinal principalmente, o en este caso de nuestra microbiota intestinal principalmente, ¿no? Entonces hay poblaciones, ya obviamente los científicos los han estudiado, como usted lo dice, hay 2 grandes grupos, los firmicutes, nombrecito gracioso, los bacteriotes, son poblaciones enormes de bacterias que están allí viviendo en el intestino grueso. Doctora, Carlos Montalvo nos va a contar qué pasó en el Perú y en el mundo en los 30 minutos que han pasado, y vamos a regresar ya para ver cuál es la función de esta microbiota, qué es lo que estamos aprendiendo. Regresamos. Si usted recién se integra a nuestro programa, estamos conversando, señora, sobre un tema fascinante en la ciencia y que se ha desarrollado, como nos lo dijo nuestra invitada, la doctora Nevenka Alegre Villanueva, que es médico gastroenteróloga. Esto se ha desarrollado en los últimos 15, 20 años con mucha más fuerza. Es el papel, el rol que cumplen los cientos de millones de bacterias que viven en nuestro intestino grueso, los cientos de millones de virus que viven allí, los millones de hongos que viven allí, porque en nuestro intestino grueso, esa tripa que mide 1,5 metros y que está llena de excrementos, allí, señora, hay más bacterias que células que tenemos en el cuerpo. Doctor Alegre, ya nos definió entonces qué es la microbiota intestinal, los grandes tipos, las 2 grandes poblaciones que tienen nombres graciositos, los firmicutes y los bacteriotes. Muy bien. Y que ya nos dijo también que el bebito nace más o menos estéril, hasta ahora esa es la teoría que se acepta, que nace estéril, y que en el canal del parto, en el momento del nacimiento y luego con la leche materna y con lo que se le agarra, obviamente los bebitos los agarramos, ya desarrollan su microbiota antiguamente llamada flora intestinal. Doctora, ¿qué se sabe? Si podemos de alguna manera categorizar las funciones que tiene esta microbiota para nuestros oyentes. Claro, se menciona de que la microbiota intestinal actualmente tiene múltiples funciones. Por ejemplo, una de ellas es la función digestivo-metabólica, es decir, se encarga de la fermentación de algunos alimentos que el cuerpo humano de por sí solo, si no existiera esa microbiota intestinal, no los pudiera digerir, que en este caso corresponde directamente a la fibra. También se menciona mucho de la producción de vitaminas, que en este caso, por ejemplo, puede ser la vitamina K, la vitamina B12, algunos derivados, también de la biotina, el ácido fólico. Aparte de eso, de la función digestivo-metabólica, también se menciona de su rol bastante importante dentro del sistema inmune. Mencionan de que desarrolla, o por así decirlo, promueve una tolerancia inmunitaria y con esto previene la colonización de muchos patógenos, ¿no? Además de esto, también se habla... Perdón,
Doctora, o sea, la presencia de estas bacterias, de estas poblaciones, de estos virus allí, lo que usted nos dice es que están en un equilibrio. Y la presencia misma, si ese equilibrio natural que existe, es el que va a prevenir que bacterias patógenas que se llaman, que causan enfermedades, o virus que causan enfermedades puedan pulular. Exacto, sí, claro, un desequilibrio, que en este caso el término es una disbiosis, va a predisponer a que se desarrollen múltiples enfermedades, desde enfermedades crónicas, enfermedades agudas, algunas enfermedades autoinmunes que también ya están bastante relacionadas, ¿no? Y aparte de esto, una de las funciones que considero que actualmente tiene bastante relevancia es la función a nivel neurológica. Es que ya está demostrada que esta microbiota intestinal tiene bastante que ver con el eje actualmente llamado eje intestino-cerebro, ¿no? Ya que aproximadamente el 90% de una hormona que es bastante importante, que en este caso es la serotonina, se produce a nivel de la microbiota intestinal, obviamente con mayor énfasis a nivel del intestino grueso, ¿no? Y un desequilibrio por ejemplo, en estos neurotransmisores, pues pueden desarrollar lo que comúnmente y ya se ve que actualmente es bastante predominante, como la depresión, la ansiedad, el estrés, ¿no? Y ya algunas enfermedades de repente neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, que también está bastante relacionado actualmente, ¿no? Qué interesante. Lo que usted nos está diciendo, estoy seguro que para muchos oyentes les está cayendo de sorpresa, doctora. O sea, que usted nos diga, ¿verdad?, de que las bacterias que tenemos en el intestino grueso, nuestra microbiota, son las que producen 90% de la famosa serotonina, y cuando alguien escucha serotonina dice el cerebro. Por eso es que al intestino grueso y a esta microbiota, doctora, se le ha venido a llamar el segundo cerebro, ¿cierto? Exacto, sí, y radica... El segundo cerebro, o sea, tenemos un cerebro en el cráneo, arriba en la cabeza, y el segundo cerebro lo tenemos en el intestino grueso. Ajá, sí, actualmente. Suena gracioso, pero es cierto. Sí. Es bastante cierto, y el eje, que en este caso es el eje intestino-cerebro, es lo que pues predominantemente es denominado actualmente como el segundo cerebro, ¿no? El segundo. Ahora hay otra cosa, obviamente usted lo sabe, para nuestros oyentes, si a alguien le preguntan ¿cuál es el nervio más grande que tiene el cuerpo humano? La respuesta es el nervio vago, ¿verdad?, que se llama neumogástrico, que nace arriba en el cerebro y viaja por el cráneo, por el cuello, detrás del corazón, baja hasta el abdomen y llega hasta los intestinos. Doctora, o sea que hay un nervio que comunica directamente el intestino grueso con el cerebro. Sí, exacto, y al haber una alteración en esto, pues se va a producir actualmente múltiples enfermedades, ¿no? Y hay muchas bases científicas que aporta el desarrollo, por ejemplo, del síndrome de intestino irritable, que es bastante frecuente y tiene bastante que ver también, aparte con esa alteración a nivel del eje intestino-cerebro, con múltiples otras enfermedades también. Eje intestino-cerebro. Qué interesante. Segundo cerebro lo constituyen los microbios. Producen los neurotransmisores, la serotonina. Y esta serotonina, doctora, ¿se queda allí o viaja por este nervio al cerebro? Claro, principalmente sí, y es más, como mencionaba, ¿no? La alteración, por ejemplo, al desarrollarse el síndrome de intestino irritable, va a producirse, es porque hay una disminución de este neurotransmisor, principalmente como la serotonina. Muy bien. ¿Ese intestino irritable es lo que se llama el colon irritable? O colon irritable, ajá. Intestino irritable o colon irritable. Intestino irritable o colon irritable. Y también hay otra, ¿verdad? Cuando no hay una adecuada, como usted dijo, disbiosis, que es el nombre ya técnico para un desbalance de las bacterias. Uh-huh. Hay una condición que se llama el leaking, el intestino que liquea, o sea que ¿cómo se podría traducir esto? ¿Cómo le llaman ustedes? Usted lo conoce, ¿verdad? El leaking bowel. ¿Lo conoce? ¿Perdón? ¿Conoce ese término, me refiero? Sí, o sea, actualmente también está mencionado, sin embargo, o sea, mientras haya
Lo que pasa es que al haber un desequilibrio a nivel de la microbiota intestinal, claramente uno va a estar predispuesto o de que haya una alteración específica, o de repente a un aumento de la permeabilidad, en este caso del intestino, ¿no? Y se produzca y uno sea más predispuesto a desarrollar o a que estos patógenos pues infiltren dicha microbiota intestinal, pues, ¿no? Muy bien, entonces nos ha dado 4 y yo la interrumpí. Una es la función digestiva, las vitaminas que se producen allí, la fermentación. La otra, el gran papel que cumple esta microbiota en el sistema inmunológico. La otra es la neurológica, que se le ha venido a llamar el segundo cerebro. ¿Hay otra? ¿Hay una cuarta, una quinta? Son las 3 principales. La parte también la producción de algunas vitaminas, ¿no? Como le mencioné, la vitamina K, digestivo, la metabólico. vitamina B2. Muy bien. Doctora, permítanos tomar la última pausa del programa. Vamos a regresar para seguir hablando, porque ahora viene lo importante. Mucha gente se estará preguntando, ¿es posible que yo pueda cuidar a mis bacterias? Así como cuido a mis gallinitas, a mis cuyes y los crío. Nuestros oyentes en nuestras regiones crían sus gallinitas y los cuidan a sus animalitos, o cuido a mi gatito, mi perrito, y lo tengo bien alimentadito. ¿Habrá algo que podamos hacer para mantener bien nuestra microbiota, dada la importancia que tiene? Regresamos. La doctora Nevenka Alegre Villanueva, y es médico gastroenteróloga del Hospital María Auxiliadora, nos ha revelado, señora, conocimientos actuales sobre lo que es la microbiota intestinal. Los cientos de millones de bacterias, de virus, de hongos que viven en nuestro intestino grueso, las enormes funciones que tienen. Se le ha llamado el segundo cerebro, porque nuestro intestino grueso está conectado a través de un nervio, que es el nervio más largo del cuerpo, directamente con el cerebro. O sea, tiene su propia carretera. Estos microbios producen 90% de la serotonina, controlan nuestro humor, nuestro sistema inmunológico. Son vitales. Y esto recién se está empezando a aprender. Tienen que ver con la depresión, con la ansiedad. Doctora Alegre, siento que este microbiota es tan, pero tan importante. Una pregunta básica. La microbiota, obviamente, no es igual, supongo, en todos los seres humanos, ¿verdad? Puede variar, por ejemplo, la microbiota, supongo que cambia de acuerdo a nuestra alimentación. En este caso, la microbiota de la familia son diferentes. Exacto, mencionan de que la microbiota intestinal es como una huella digital, ¿no? Cada persona es diferente, así sea familia, pues cada persona, de acuerdo principalmente a la alimentación, tiene una microbiota intestinal única, por así decirlo, ¿no? Claro, porque depende de lo que uno come y exacto, cada persona es diferente, como su huella digital, entonces nuestra microbiota es diferente. Esto tiene relación, quizá lo vamos a tocar si hay tiempo, pero tiene que ver con algo que también sorprende a mucha gente cuando uno menciona la palabra trasplante fecal, porque ya se hacen desde hace varios años, ¿verdad? Trasplantes de microbiota, trasplantes de heces de persona a persona, ¿verdad? Exacto, el trasplante de materia fecal en este caso sí, hay muchos estudios que respaldan el uso de este procedimiento médico, que consiste, claro, en seleccionar algunas personas aparentemente sanas que previamente han pasado múltiples estudios, que no tienen ninguna enfermedad crónica, que son personas sanas, que claramente les hace una extracción, por así decirlo, de su materia fecal y es trasplantada a un paciente que hay algunas indicaciones que ya están bastante claras, por ejemplo, en aquellos pacientes que han tenido algunas infecciones por alguna bacteria como el Clostridioides difficile, especialmente en aquellas personas que de repente ya está bastante demostrado que tienen una disbiosis, o aquellos pacientes que de repente tienen algún tipo de malnutrición, que pueden ser beneficiarios en este caso, claro, ¿no? Puede ser este trasplante puede ser de repente a través de un dispositivo e implantarse directamente en el colon, puede ser mediante algunas cápsulas, también es uno de los métodos para poder realizar este trasplante de materia fecal.
hay cápsulas de material fecal, obviamente, procesado que se toman. Claramente. Y luego esas cápsulas se toman por la boca y colonizan el intestino grueso. Perfecto. Y lo que yo había leído es que se prefiere que las muestras se tomen de un hogar, de una gente que vive muy junta, porque se supone que son más o menos comunes los microbiomas. Pero bueno, ahora sí, doctora, ¿cómo cuidamos nuestro microbioma en nuestra vida diaria? Lo más importante es tener o reducir el consumo de alimentos ultraprocesados como embutidos, snacks industriales, gaseosas, productos que tengan conservantes que van a impactar negativamente en nuestra microbiota intestinal, ¿no? Aparte que el exceso de azúcar va a favorecer el crecimiento de bacterias proinflamatorias, ¿no? Principalmente eso, otra forma de poder cuidar nuestra flora intestinal es mediante el consumo de alimentos que tengan fibra, como por ejemplo las legumbres, la avena, la cebada, ¿no? Las semillas de chía, de repente, también es bastante importante el consumo de algunos alimentos fermentados, que en este caso de repente lo podemos adquirir o lo podemos encontrar en el yogur natural, en el kefir, que también actualmente se le está dando bastante interés e importancia, y también evitando el uso innecesario de antibióticos, ¿no? Ya que el consumo innecesario de antibióticos, cuando claramente no está indicado, va a poder producir una alteración de la microbiota intestinal, manejar el estrés, ¿no? De repente el abuso de los antibióticos, obviamente. Eso es bastante importante y que la mayoría de la población muchas veces lamentablemente lo hace. Pero incluso cuando está bien indicado, cuando el paciente tiene una infección demostrada y el médico receta los antibióticos, esos antibióticos bien recetados pueden destruir la microbiota y puede ocurrir lo que se llama esta disbiosis que se ha mencionado, y ahí hay que empezar a hacer todo un procedimiento para restaurar esa microbiota que se ha destruido. Entonces, lo que usted nos ha dicho, doctora, que básicamente hay que tener mucho cuidado con la alimentación, ¿verdad? Exacto. Y los alimentos procesados, bebidas azucaradas, los edulcorantes, ¿verdad? Alteran muchísimo esta microbiota. Entonces, alimentación saludable, hecha en casa, ingredientes naturales. ¿Y qué cosa es un probiótico o un prebiótico que se menciona tanto? Ok. Lo que pasa es que el probiótico son bacterias vivas, por así decirlo, que tienen un efecto positivo, ¿no? El yogur, por ejemplo. El yogur, millones de suplementos, etcétera. Muy bien. Esos son los probióticos. Y en este caso los prebióticos son las fibras, o es la fibra que alimenta estas bacterias buenas. Interesante, o sea, así como nuestros oyentes que de repente tienen cuyecitos o qué sé yo y le dan su alfalfa, o tenemos nuestro gatito y nuestro perrito y le damos su comidita y su agüita. Si comemos fibras, verduras, etcétera, eso es un prebiótico, eso va a alimentar a nuestras bacterias. A las bacterias buenas, ¿no? Por así decirlo. Qué interesante. Bueno, doctora, esto es fascinante. Ojalá que no sea la primera vez que hablemos de este tema, que estoy seguro que ha interesado muchísimo. Es bien interesante. Y sobre todo porque actualmente se le está dando ya la importancia de vida, ¿no? Porque ya hay múltiples estudios que lo relacionan con el desarrollo de diabetes, hipertensión, algunas cardiopatías, algunas enfermedades inflamatorias intestinales, muchas enfermedades crónicas, obesidad. Y pues creo que es bastante interesante pues vamos a volver a tocar este tema, doctora. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Muy agradecido. Gracias. Doctor, muchas gracias. Nos vemos.